Muchas gracias. Sí, te dijo recién, este primer segmento tiene que ver con una recapitulación de lo que las organizaciones expusieron en una encuesta que se hizo, que se circuló de hace algunas semanas atrás, donde las organizaciones pudieron participar y pudieron fijar algunas ideas sobre las cuales ellos creen que deberían ser las bases para pensar este proyecto de ley. Así que ahora le voy a dar la palabra a Diego Rusticucci por la Sociedad Central de Arquitectos. También va a participar CIPEC y también va a participar Ciudadanía Metropolitana. Diego. Hola, hola. Bueno, buenos días. Para no ser redundante con los agradecimientos, brevemente, gracias a los que están del otro lado de la pantalla, a cada quien nos reciben amablemente y bueno, a todas las instituciones que vienen participando de este proceso y reiterar y subrayar el agradecimiento a Fabio Quetlas, a Juan Martín por esta iniciativa y a quien tengo acá a mi izquierda, a Claudio Gugliaro, de Ciudadanía Metropolitana, por el esfuerzo continuo por impulsar esta agenda. Como decía Gabriel, bueno, yo soy Diego Rusticucci, soy arquitecto urbanista y presido la Comisión de Planeamiento de la Sociedad Central de Arquitectos desde el año 2019. Y bueno, haciendo un raconto de este proceso, esta es la cuarta reunión, cuarto encuentro. Y bueno, los primeros dos encuentros fueron de alguna forma tratar de recoger miradas sectoriales, amplias, plurales, diversas, a lo largo de todo el territorio nacional respecto a qué se entendía sobre la cuestión metropolitana y de qué forma podíamos encontrar mecanismos para poder abordarlas. Entonces, en un primer esquema participativo logramos, en el trabajo conjunto entre algunas de las organizaciones, eh, sintetizar un diagnóstico en donde se lograron encontrar algunos consensos, fundamentalmente sobre esta importancia que tiene el tema metropolitano, y ahí hago hincapié en la importancia de lo metropolitano para el desarrollo. Por otro lado, se aproximaron algunos modelos de coordinación, algunas experiencias a lo largo y a lo ancho del país. Por otro lado, también se ensayaron alternativas de posibles financiamientos, de sistemas, dispositivos de gestión de esas áreas metropolitanas. Y finalmente, algunos aspectos a considerar, tener siempre sobre la mesa a la hora de ir diseñando este proceso. Y fundamentalmente, no dejar de lado o siempre recordar que esta empresa, este objetivo de enfocar lo metropolitano es un asunto sumamente complejo. Luego de esas etapas, bueno, tuvimos un tercer encuentro en Santa Fe, en donde, entre otras cosas, se indagó en diversas tipologías de áreas metropolitanas que coexisten en nuestro país, como las biprovinciales, las binacionales, que eso le agrega otro ingrediente más a esta complejidad y a la complejidad de abordar lo metropolitano, y por otro lado la complejidad de diseñar un marco regulatorio, un marco jurídico que sea abarcativo de todas esas variables. La síntesis o la primera reflexión de esos tres encuentros fue, más allá de que encontrábamos consensos y algunos puntos de disonancia, encontrar o aproximarnos con una metodología algo más estructurada. Entonces, como bien decía Gabriel, definimos armar una especie de encuesta con los 5 puntos, 5 tópicos emergentes, pero al margen de haber sido emergentes, los 5 tópicos que creemos que es necesario que reflexionemos en conjunto para poder luego avanzar en un borrador de proyecto de ley.
hago el aviso parroquial para los que están aquí y los que están del otro lado de la pantalla, de que esa encuesta todavía no se cerró, ese proceso está abierto y sería muy interesante que quienes no se hayan enfrentado a ella lo puedan hacer en el corto plazo para bueno, poder disponer de sus reflexiones también. El primer punto, ahora yo voy a contar brevemente de qué se trata cada uno de esos 5 puntos. Voy a mencionar algunos hallazgos del primero y luego voy a pasarle la palabra a nuestros compañeros de Ciudadanía Metropolitana y de CIPEC para que también puedan contar los hallazgos de los otros puntos. El primer punto que nos parecía importante llevar a debate es las metodologías y los criterios de delimitación de esas áreas metropolitanas. En ese sentido, la pregunta básica es cómo o a través de qué metodología, criterios, etcétera, podrían en nuestro país definirse los límites territoriales de las regiones metropolitanas. Obviamente para ser incorporada en una ley que pretenda promoverlas. En segundo lugar, nos preguntamos sobre las incumbencias que debiera tener ese dispositivo que se promueva. En consecuencia, la pregunta era cuáles creen que deberían ser las incumbencias y por otro lado, cuáles deberían ser sus responsabilidades. ¿Sí? O sea, responsabilidades de gestión, responsabilidades de planificación, responsabilidades de acción y en función de esas incumbencias, qué sistemas y subsistemas deberían tener bajo su órbita. En tercer punto, era pensar en la institucionalidad de una manera sensible respecto a nuestro escenario y diseño constitucional, el esquema vigente de organización gubernamental y en consecuencia pensar qué tipo de institución y en qué lugar del sistema de gobierno sería pertinente su promoción. Por otro lado, cómo debería ser la articulación e interdependencia operativa entre los diferentes niveles, apelando a esta diversidad de tipologías que mencionaba, si habría que considerar diferencias según la tipología de área metropolitana considerada. Y finalmente, cómo debería conformarse ese marco institucional, ese dispositivo, y qué rol debería asumir la gobernanza en esa arquitectura institucional. En este sentido, una cosa que decía Nazarena de gobernabilidad, creemos que esta cuestión de lo metropolitano exige una construcción de gobernanza amplia que exceda a los gobiernos. En cuarto lugar, tema ya un poquito más álgido, es la cuestión del financiamiento. Entonces, de vuelta, creemos que es otro de los requisitos indispensables. Promover una acción de estas características requiere insoslayablemente de disponer de los recursos que lo hagan operativo, pero fundamentalmente que lo hagan sustentable en el tiempo. En ese sentido, pensar lo metropolitano, pensar proyectos vinculados con lo metropolitano, más allá de que pueda haber acciones de corto plazo, es pensar en el mediano y el largo plazo. Consecuencia es pensar en una política de Estado que trasciende los periodos electorales de 4 años. Y en quinto lugar, el último, es un poco más abierto, es en función a este objetivo, a esta intención, a esta idea y a esta convicción, es detectar desde cada uno de los sectores en los cuales se aborda esta reflexión, es pensar los obstáculos que creemos que podemos encontrar en cada una de las fases. En primer lugar, para poder culminar este proceso. En segundo lugar, cuáles serían o de qué manera deberíamos ayornar el proceso, valga la redundancia, para que el proyecto pueda de alguna forma tener continuidad en el ámbito
ya netamente legislativo y finalmente, en el caso de que esto pudiese prosperar, en la puesta en marcha, la creación del dispositivo y la operación de sistema. Esos son los 5 puntos que incluye la encuesta y de vuelta resalto, es importante que ustedes, los que no la hayan leído y la hayan completado, lo puedan hacer a la brevedad. Entonces, les voy a contar mínimamente esto. Por lo que acabo de decir, es un trabajo que está en curso, en consecuencia voy a mencionar algunos hallazgos generales y mis compañeros también. Yo lo voy a hacer sobre el primer punto. El primer punto, reitero, era la cuestión de la delimitación, el criterio y las metodologías para la delimitación de las zonas metropolitanas. En ese sentido, pareciese en principio haber un consenso sobre el criterio y ese respondería a una definición que establece ONU Habitat en recientes publicaciones, en donde indica que las metrópolis no se definen ni por su población, extensión territorial, ni por el número de sus jurisdicciones locales, sino por su geografía funcional. Es decir, que es un área metropolitana se prefigura como un sistema de ciudades y sus zonas de desplazamiento que consiste en áreas suburbanas, periurbanas y rurales vinculadas económica y socialmente. Acá hay un tema que creo que es clave y que es la asociación casi inmediata de pensar lo metropolitano, como se pensaba en el siglo XIX, que tenía que ver estrictamente con una continuidad urbana, es decir, con la aglomeración. El enfoque de las metrópolis siglo XXI es el enfoque de lo regional metropolitano, y eso, como acabo de mencionar, incorpora una cantidad de elementos del territorio que son los que permiten en su articulación virtuosa poder avanzar con objetivos multidimensionales, es decir, productividad económica, equidad social, sustentabilidad ambiental y, por otro lado, equilibrio de gobernanza. Entonces, como criterio, eso pareciese ser un común denominador. En relación a las metodologías, hay también muchas, pero básicamente hay 5 que pudimos de alguna forma destacar. Una tiene que ver con las relaciones funcionales y un aspecto clave es las vinculaciones relacionadas con el mercado laboral y los flujos asociados. Por otro lado, es la densidad de los asentamientos humanos. Un tercer punto está la morfología del desarrollo urbano. Estas cuestiones bastante técnicas. Pues hay otro que creo que es para nuestro contexto sumamente importante, que es más difuso y menos robusto quizás, pero es el conocimiento local. ¿Sí? Es apelar al ecosistema de actores que coexisten en un área metropolitana, en donde muchas veces hay un conocimiento más profundo de interacciones que puede completar un análisis más duro. Y hay un quinto punto que se está utilizando mucho en los países quizás más desarrollados, con más recursos, que tienen que ver con el análisis de las imágenes nocturnas de origen satelital. Ninguna de estas aproximaciones es excluyente, todas pueden ser complementarias. Sería sano que fueran complementarias y por otro lado, apelando a este reconocimiento de la heterogeneidad de las tipologías de área metropolitana de nuestro país, también en un marco general que puede llegar a estar estableciendo la ley, tener márgenes de flexibilidad para poder establecer esos límites en las propias áreas metropolitanas.
De mi parte, de vuelta, muchas gracias por la invitación, por el impulso y bueno, ahora le doy la palabra a Lorena Carballo de Ciudadanía Metropolitana. Gracias. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias Nazarena por la invitación y por recibirnos en la Casa de la Legislatura de la provincia. Yo voy a hacer un poco las reflexiones de lo que la encuesta arrojó hasta ahora, como decía Diego, que es, digamos, parcial, en todo lo referido a las incumbencias y al financiamiento, ¿sí? Recordemos que el tema de las incumbencias, las preguntas giraban en torno a qué tipos de incumbencias deberían asumir el esquema de institucionalización de cada área, si tendría que tener un enfoque estratégico o físico, o qué tipo de enfoque, si esas incumbencias eran en materia de gestión, de planificación o de intervención y coordinación, qué sistemas o subsistemas deberían ser considerados. Y lo que observamos como primeras reflexiones, lo voy a leer, es, en cuanto a las competencias hay diversas miradas, pero en común la propuesta que sobresale es avanzar con un enfoque estratégico, territorial y consensuado. O sea, lo clave es poder consensuar, construir paulatinamente voluntades políticas con los distintos gobiernos locales. Además de ser un enfoque territorial estratégico, tiene que ser un enfoque, o lo que sobresale también es, flexible e integrador que responda a las distintas realidades metropolitanas, es decir, no algo rígido, que tenga en cuenta el marco jurídico y los acuerdos que se vayan elaborando entre las distintas jurisdicciones sin descuidar las autonomías locales. Se remarcó mucho el tema del cuidado y el respeto por las autonomías locales municipales. Bueno, y este enfoque podría partir de un diagnóstico físico con una mirada que desarrolle, o con miras, mejor dicho, perdón, a desarrollar un plan urbano metropolitano, es decir, un plan urbano metropolitano como un gran ordenador de este enfoque y de este desarrollo estratégico territorial basado en consensos, ¿no? Y flexible. Esto sería un proceso gradual e incremental donde el punto de partida serían las competencias de planificación y coordinación, sobresalieron esas, pero este proceso, al ser gradual, iría incorporando las demás, digamos, funciones de gestión e intervención. Y en este punto algunos encuestados respondieron o pusieron el ejemplo del ente metropolitano, de coordinación metropolitana de Santa Fe, como un modelo a mirar. En cuanto a las incumbencias, también hay algunos puntos en común que tienen que ver con, que pueden ser incumbencias sectoriales o integrales, no son, digamos, dos puntos que se chocan, sino que, de nuevo, lo que se remarca es la gradualidad y los consensos para llegar a este tipo de incumbencias. Y que no superpongan, sobre todo, facultades ni competencias que ya tienen las provincias y los municipios. Es decir, que realmente sean áreas metropolitanas que, digamos, trascienden lo municipal y lo provincial. Entonces, acá de nuevo se irían incorporando paulatinamente sistemas y subsistemas que por su naturaleza son de carácter metropolitano, multiescalar y regional, ¿no? O sea, que trascienden lo que veníamos diciendo de los límites jurisdiccionales políticos. Y acá entrarían, bueno, temas en común, como decía Diego, movilidad y transporte, gestión de residuos sólidos urbanos, áreas ribereñas, obras, infraestructura verde, gris, bueno, y nuevamente el foco en la flexibilidad. Por último, con este esquema de acuerdos y sistemas graduales y flexibles de competencias, digamos, uno de los objetivos sería poder pensar que estos sistemas y que este esquema de acuerdos pueda superar estos puntos conflictivos para la gobernabilidad que tienen las áreas metropolitanas, donde hay muy poca o nula o hay multiplicidad de coordinaciones digamos, de distintas jurisdicciones que muchas veces se chocan o entran en conflicto, que a su vez, junto con la atomización de los distintos niveles de autoridad, hacen que, digamos, no sea tan fácil esa coordinación. Digamos, eso debería ser como uno de los objetivos de las incumbencias. Con respecto al financiamiento, también hay cierta idea de consenso sobre disponer recursos económicos que sean lo suficientes como para garantizar la gestión de las agencias, como requisito de viabilidad, digamos, sin un financiamiento que pueda garantizar la gestión, no es, digamos,
posible o viable el requisito de poder realmente, si no tenés recursos, poder que sea una realidad el área metropolitana. Entonces, bueno, para alcanzar ese propósito se propone la corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno en materia de financiamiento, de acuerdo a la posibilidad de cada uno de ellos y la escala de las obras de infraestructura metropolitana. De nuevo tener en cuenta la escalabilidad. Tener en cuenta la situación financiera de la nación, se considera adecuado no generar nuevos gastos para atender este financiamiento, esto también fue otro punto que salió, sino tratar de redireccionar recursos o partidas vigentes, como por ejemplo fondos de la coparticipación con una afectación específica, priorizar dentro de los programas y obras que se benefician desde organismos o empresas del Estado Nacional en las áreas metropolitanas, aquellos que están en consonancia con los planes metropolitanos desarrollados por los entes o la posibilidad de estos últimos contar con una asistencia técnica de un organismo nacional especializado que pueda producir diagnósticos y planes maestros a demanda y en colaboración con las jurisdicciones de cada área, ¿no? Hay muchas menciones sobre la conveniencia de establecer un fondo federal metropolitano que financie proyectos para estas áreas en función de los planes priorizados o desarrollados por cada ente, que le permita recuperar el rol estratégico a la inversión pública. Se plantea que el financiamiento puede prevenir distintas fuentes también. En este sentido se mencionan algunas alternativas como ser prestación de servicios por parte de los entes metropolitanos que se conforman, acceso de las áreas metropolitanas sin intermediación a fondos o programas de financiamiento internacional, una posible imposición de plusvalía en función de las obras de infraestructura que graven tanto a localidades como particulares, o direccionar los derechos de OEP que abonan los distribuidores de servicios públicos al financiamiento de los entes, y también alternativas de financiamiento que involucren la cooperación público-privada, ¿no? Como pensar esas opciones. Y en cuanto al destino de los fondos, bueno, priorizar obviamente el financiamiento de los proyectos. Se sugiere que los fondos provenientes de otras jurisdicciones solo puedan ser afectados a la conformación de la estructura institucional y a gastos corrientes en una etapa inicial, para luego ser asumidos por los gobiernos locales que integran las áreas metropolitanas. Esas son como las primeras conclusiones de incumbencias y financiamiento. Le voy a pasar la palabra a María Guá de CIPEC para que ella cuente el resto de los otros. Bueno. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos a sumarnos a este proceso que nos parece fascinante, y a Diego también por articular con nosotros de forma permanente. Así que gracias. Primero le voy a dejar la palabra a Ale, coordinador del programa de Ciudades SPEC, para que cuente un poquito lo que estuvimos viendo sobre la institucionalidad y luego avanzamos por los obstáculos. Perfecto, gracias Mary. Querría también renovar los agradecimientos a la diputada Nazarena Mesías por recibirnos en esta casa, a CIPEC, a Ciudadanía Metropolitana y al colectivo de organizaciones que están llevando adelante este proyecto. En términos de institucionalidad, que era el tercero de los puntos que exploramos, las preguntas tenían que ver con, dado el sistema federal, qué tipo de institución debería ser, dónde debería estar alojado, cómo se debería componer, debería haber diferencias entre áreas metropolitanas, dada su diversa tipología, o cómo se debería gestionar y gobernar esta institucionalidad. Hay también una pluralidad de voces con ciertos consensos. Muchas de las respuestas coincidían en que debería ser algún tipo de aproximación bottom-up, digamos, de abajo hacia arriba, donde haya un marco que facilite y promueva el asociativismo, la cooperación intermunicipal. Claro que debería haber participación multiactoral y se debería hacer de carácter multinivel, y la provincia debería también tener un rol y formar parte. Al igual que, como mencionaba recién Lorena, se menciona varias veces el ejemplo de Santa Fe, ya que funciona de esa manera, generando un marco para el asociativismo en forma de entes de coordinación metropolitana. Se menciona varias veces que debería ser un organismo con un modelo de gobernanza territorial.
pero con atribuciones específicas. Recién Lorena compartió algo, pero en términos de institucionalidad también se menciona que no debe colisionar con las competencias y atribuciones que cada nivel de gobierno tiene. Esta aproximación de abajo hacia arriba va en línea con que cada ecosistema local pueda promover un acuerdo local específico, dada la pluralidad de voces y actores que cada ecosistema o cada área metropolitana tiene. Y más allá del tipo de arreglo o de ente, consejo, agencia y otras tipologías que hay, debería tener mesas o espacios de carácter técnico y también de carácter político, donde decisores políticos puedan reunirse y discutir los temas, pero también puede haber representantes técnicos de esos mismos municipios o provincias, en el caso de las biprovinciales, donde haya discusiones también. Y por supuesto, haber cooperación entre ambas en mesas y espacios de trabajo. Se mencionan diferentes tipologías, se menciona el ente, también la agencia como tipo de organismo. También hay quien sugirió que debería estar alojado más en la órbita provincial, cercano a la gobernación. Como decía, hay pluralidad de voces. También hay alguna reflexión acerca de comenzar por arreglos sectoriales e ir construyendo hacia mayores niveles de complejidad y de temas. Pero en todos los casos hay un acuerdo respecto de una aproximación multiactoral, multinivel, con carácter de cooperación. Sobre institucionalidad de esto, le paso la palabra a María Agua. Gracias, Ale. Bueno, por último, estuvimos hablando con una pregunta quizás mucho más abierta, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que cada una de las organizaciones ven a avanzar en esta agenda? Y nos vamos a encontrar con cosas que creo que acá también hay bastante consenso general, ¿no? En primer lugar, es algo que creo que repitieron absolutamente todos los actores de una u otra forma, es que tenemos poca visión metropolitana, ¿no? O conciencia también en nuestra ciudadanía, ¿no? No nos autodefinimos como parte de ese colectivo en general, ¿no? Entonces, se visibilizan poco también los beneficios que puede tener trabajar de esta forma más coordinada. Y eso es un obstáculo bastante importante también para poder poner en agenda a la problemática, ¿no? Entonces, eso también tiene como otra contracara que tiene que ver con esas competencias que hablábamos que, ¿no? Acá interviene la nación, las provincias, los municipios, y que tenemos, digamos, liderazgos que compiten entre sí, a veces por diferencias de político-partidarias, pero también con diferencias de visión, o por diferencias de carácter, o diferencias de todo tipo que muchas veces complican esa posibilidad de diálogos y de acuerdos, y estamos en un contexto, digamos, bastante agrietado, que nos complica un poco más ese tipo de diálogos, de pensar también en estas políticas que son de mediano plazo y que implican necesariamente ceder algo de competencias para poder generar estas articulaciones. Esta polarización se ve en distintos niveles, ¿no? Y surge bastante como una necesidad de poder trabajar en la generación de estos consensos y diálogos mínimos, compromisos para avanzar en una agenda metropolitana. Por otro lado, surge también, como de forma muy repetida, la problemática de la baja cultura organizacional de coordinación que tenemos y todos los obstáculos de coordinación intraestatal. En dos niveles, ¿no? O sea, por un lado, entre niveles de gobierno, que acá nos afecta como particularmente, pero también entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Necesitamos normas para poder avanzar con las agendas y los proyectos y problemáticas específicas. Algo vinculado con todo esto que surge como en algunos, pero me parecía muy interesante traer sobre la mesa, que también tiene que ver con la escasa relevancia que está teniendo la agenda urbana en general en la agenda pública, ¿no? Digo, hoy que estamos empezando los debates presidenciales, escuchamos muy poco
hablar sobre los problemas urbanos, y eso también dificulta que la gente pueda entender también estos beneficios que estamos hablando de trabajar de forma más articulada. Vinculado a todos estos temas está, y creo que acá salió también en otras aristas que las fuimos conversando, tiene que ver con la baja capacidad y puesta en valor de la planificación territorial y del Estado, digamos, como gerente de una inversión estratégica de mediano y largo plazo. Eso conspira un poco contra estos procesos y es algo, digamos, que surgió un montón a lo largo de todas las aristas que fuimos viendo, que es un componente esencial para el avance de una agenda metropolitana, porque lo que busca en definitiva es resolver estos problemas más estructurales de la ciudadanía de forma articulada. Entonces, esa baja planificación, esas bajas capacidades también generan un obstáculo. Y por último, y no menos importante, tiene que ver con la falta de incentivos presupuestarios y financieros. Hoy no hay herramientas como los fondos que veníamos comenzando recién, que permitan tener como una zanahoria de por qué articulamos entre todos para generar proyectos de forma articulada. Bueno, en base un poco a esto, lo que queríamos compartir acá con ustedes son las grandes dimensiones. Queremos seguir escuchando más voces. Esto es un formulario abierto para que cada uno pueda poner su visión, y también proponer alguna instancia quizás más de trabajo articulado en talleres, donde ya habiendo procesado esta primera información, podamos tener discusiones más concretas sobre cada una de estas dimensiones y emergentes para poder discutir sobre qué estamos de acuerdo y sobre qué no. Hicimos un resumen muy acotado de los principales hallazgos, pero cada una de estas cuestiones tiene muchísima tela para cortar y que creemos que es muy importante que todos los que estamos aquí presentes y los demás que estén interesados podamos seguir avanzando en la agenda.